El tema es aprendiendo a perdonar, aprendiendo a perdonar. Llegamos al versículo 21 y 22, donde abordamos un tema que es muy obvio, es el perdón. Y esto nos habla de que aún porque tengamos muchos años en el Señor, nos falta algo que aprender siempre de las cosas de Dios. Siempre somos llamados a madurar, a crecer y sobre todo, escuche esto, a ordenar nuestro comportamiento. En el Señor somos llamados siempre a crecer, a madurar y a ordenar nuestro comportamiento. Cuando nosotros pecamos o cuando alguien peca, nos encontramos con la circunstancia de qué hacer con ese sentimiento que tengo, qué es lo que debo hacer. Y la Biblia nos da que la clave para poder nosotros tener relaciones significativas tiene que ser sobre el perdón. Si no conocemos y no entendemos el perdón en la palabra de Dios, vamos a vivir relaciones difíciles, crisis muy grandes, y que Dios dejó su palabra muy importante. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Proverbios 19:11. Vamos a tener una breve introducción para poder abordar este tema del perdón. En lo que usted lo alcanza, ya lo vimos hace 8 días, pero vamos a regresar a Proverbios 19:11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo que Proverbios 19:11 está diciendo es que el sabio, la inteligencia le hace ser paciente. Fíjese, lo que Proverbios está diciendo es de que al sabio la inteligencia lo hace ser paciente, y es admirable cómo el sabio puede perdonar a aquellos que le han hecho daño. Qué tremendo, ¿verdad? Porque regularmente somos personas que nos molestamos con rapidez, pero la palabra exalta a la persona que tiene la capacidad y la paciencia de poder perdonar al que le ofende. Por ejemplo, los papás. Aquí todos somos papás. Cuando su hijo hace algo contra usted, ofendió la familia, ofendió el honor de la familia, le ofendió a usted, mamá, le ofendió a usted, papá, lo primero que pasa en el corazón del papá y de la mamá es que después del enojo, de la molestia y de la ira, sabe que tiene que perdonar a su hijo y a su hija. ¿Cierto o no? Yo no conozco padres que en su corazón no exista el perdonar a sus hijos, por muy grande que sea la ofensa. Se enteró la mamá que el hijo roba, se enteró la mamá que la hija está embarazada, qué sé yo, y en el momento se molesta, hay un descontrol, pero al final, cuando llega la noche y después de preguntarse muchas preguntas, viene a su mente y dice: es mi hijo, es mi hija. Te perdono, hija, en mi corazón, porque eres mi hija. Y ese tipo de perdón es el que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas para perdonar a nuestro prójimo. Porque con nuestro prójimo no somos así. Otro ejemplo: usted encuentra un niño de 5, de 6 años que le hizo algo que le molestó, y regularmente el adulto dice: no sabe lo que dijo, es un niño, lo perdono, lo paso por alto la ofensa, le dijo una grosería o le robó algo. Pero por ser un niño, ¿qué es lo que hace el adulto? Lo deja, pasó por alto la ofensa. Proverbios 19:11 lo que está diciendo es que el sabio le da la inteligencia para ser paciente y pasar por alto la ofensa que se hizo. En otras palabras, hermanos, el mejor momento que puede vivir el ser humano, escuche esto, el mejor momento que puede vivir el cristiano es aquel cuando puede perdonar al que le hizo daño. Es el mejor momento. El mejor momento en el cual el cristiano puede tenerlo alto es cuando alguien lo ofendió y él tiene la posibilidad de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos parecemos a Dios. Nos perdonó a nosotros
Y aún en la cruz, clavado, Jesús, con sangre, con la corona de espinas en su cabeza, la gente burlándose de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ahí cuando nosotros como cristianos tenemos un momento importante. Porque ¿sabe qué, hermanos? Pasar por alto la transgresión, el pecado y el mal que la gente nos hace, y aún nuestros propios hijos, nos hace a nosotros parecernos a Dios. Y alguien dirá, pastor, pero es que eso no se olvida. No, pero cada vez que pasa el hermano que le perdoné y Dios me llevó a ese lugar, yo lo puedo ver con la paz y puedo decirle, hermano, te veo y sé que te perdoné, puedo saludarte. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje nos lleva al pensamiento, hermanos, que los cristianos debemos ser personas que perdonemos los unos a los otros. ¿Sabe por qué la gente vive amargada? Porque no puede perdonar. ¿Sabe por qué la gente es envidiosa? ¿Por qué la gente llega a la venganza? Porque en su corazón no hay un perdón para aquel que le hizo una ofensa. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien dijo lo siguiente: la gloria de un hombre es perdonar a otro. El momento cúspide para el ser humano es cuando alguien te ofendió, te lastimó, te agredió, te hizo llorar, y tú puedes decirle: te perdono, hermano. Vamos a ir a un ejemplo, Génesis 50, versículo 22. El Antiguo Testamento tiene una perspectiva muy alta en cuanto al perdón. Tan es así que la Biblia exalta el perdón, hermanos. Yo no sé si tú tengas rencor esta tarde, no sé si tengas enojo y molestia, pero estás en el mejor lugar, porque Dios quiere hablar a tu corazón y decirte que para que puedas tú estar en paz debe de haber perdón en el corazón. Encontramos el caso de José, la historia de José, todos lo sabemos. Sus hermanos lo vendieron, lo tiraron a la cisterna y en pocas palabras se deshicieron de él, ¿cierto? Esa es la historia de José. Nunca imaginaron los hermanos de José que ese daño que le estaban haciendo a su hermano podría existir la posibilidad de que él guardara rencor para ellos, porque es válido humanamente. Lo que hicieron fue algo inconcebible. Pero encontramos en el versículo 20 de Génesis 50 que después de que los hermanos llegan a Egipto por causa del hambre, dice José: vosotros pensasteis mal contra mí. José reconoce que sus hermanos hicieron cosas malas contra él, y eso es cierto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué dice? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado como José? La gente nos hace, la gente nos desea malas cosas, pero como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aún aquellas que nos lastiman, que nos hieren. Usted no sabe, pastor, cuánto me lastimó, cuánto me hirió. Usted no sabe cómo me siento, cómo me llevó al suelo, cómo me desmoronó. Pero José dice: Dios lo convirtió en bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ve al 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿Qué dice? Vemos a un José sin rencores, Tenía todo para odiar a sus hermanos y no saber de ellos. Tenía en sus manos la venganza. Pero la palabra de Dios exalta que es mejor perdonar que vengarse.
Primera de Samuel 24:1. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de David. Saúl, el primer rey de Israel, después de que Samuel unge a David como rey en su molestia, en su enojo, a partir de ese momento le quiere quitar la vida a David. ¿Cuántas veces no salió con el ejército de Israel persiguiendo a David? David sabía que era perseguido por el rey, era un prófugo. Y encontramos un momento que después de todo ese acontecimiento que lo perseguía Saúl, llegan a un lugar, la cueva en Engadi. Y vamos a leer la historia, unos versículos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, ¿cuántos? Contra uno. Saúl estaba amargado, estaba enojado, estaba airado. Había llegado a su casa después de la batalla y alguien le contó: por allá está David. Recoge 3,000 hombres y va detrás de David para matarlo. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, un lugar muy difícil. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esa frase, para cubrir sus pies, es un hebraísmo, significa hacer sus necesidades. Imagínense, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que anda en la luz y entra a un lugar oscuro. ¿Qué le pasa? Se encandila, ¿verdad? ¿Qué ve? Nada. Imagínese Saúl, después de haber cabalgado tanto tiempo, tiene ganas de sus necesidades, se baja del caballo y se mete a la cueva a hacer sus necesidades. Nunca imaginó que en la cueva estaba David con sus hombres. Dice el texto: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué estrategia de David? Nunca imaginó que su enemigo llegaría a estar, y perdón por la expresión, con los pantalones abajo, sentado. Él estaba con la lanza. ¿Lo tenía a la merced, sí o no? Estaba frito Saúl ahí. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. El consejo, ahí lo tienes en tus manos, demándalo. Ahorita que no tiene dinero, enséñale, dale una lección para que sepa con quién se metió. Véngate. Ahora sí, con la comadre, ahora que no tiene, no le perdones ni una. Y así estaban los hombres con David, perdón. Ahí lo tienes, David, sentado en cuclillas, indefenso, es más, encandilado. No sabe que estamos atrás de él. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó al corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, ¿qué les dijo? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Me ha hecho daño, me ha lastimado, pero no soy yo el que tomaré en mis manos la venganza, se lo dejo a Dios. ¿Sabe qué hizo David, hermanos? Le perdonó la vida a Saúl. Le perdonó. ¿Sabe por qué? Porque el perdonar te hace libre. Estás libre, no le debes nada a nadie. Cobrarte las cosas en tu primera mano es tomar el lugar de Dios y nunca tendrás paz. Tener relaciones significativas tienen que estar basadas en el perdón. ¿Por qué están los divorcios? Porque no hay perdón. Porque no hay perdón. Concluye el 6, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahora, ¿David perdonó a Saúl por qué Saúl? No, lo perdonó porque David decidió perdonarlo. Tú no vas a perdonar a la comadre porque es la comadre, la persona más importante de la comunidad. No,
La perdono porque yo tengo paz en mi corazón. No es por ella, es por ti. 7. Así reprimió David, ¿a quiénes? ¿Cuántas veces, mamá? ¿Cuántas veces, papá, has tenido en tus manos la oportunidad de hacer esto con tus hijos? Porque tristemente muchos papás no lo han hecho. Hay sobrinos que no hablan con sus tíos porque faltó un padre y una madre que no reprimió a sus hijos y decirle: ¿sabes qué, hijo? Es tu tío, me ofendió, me lastimó, pero tú le sigues hablando. El problema de tu tío conmigo es conmigo, no con ustedes. Él sigue siendo tu tío. Tristemente, muchas relaciones no se hablan los tíos con los sobrinos, los nietos con los abuelos, los cuñados, qué sé yo. Porque faltó un hombre y una mujer que reprimiera con sus palabras y le dijera: ¿sabes qué? Es el vecino y me lo hizo a mi hijo, tú sigues saludándolo. ¿Me lastimó a mí? Sí, me hiere. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando nos ofenden es el momento importante en el cual los padres tienen que tomar la decisión de reprimir a sus hijos y decirles: hijo, ¿sabes qué? No, el asunto no es contigo, es conmigo. Fue lo que hizo David. Reprimió a sus soldados y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Pregunta: ¿se dio cuenta Saúl de esto? Pues ni lo supo. Llegó a hacer sus necesidades, se levantó y se fue. Porque el perdón no hay que divulgarlo, hermano, hay que hacerlo en el corazón. Saúl nunca se dio que le perdonaron la vida, como tampoco tiene que saber tu comadre que la perdonaste. Aunque si hubo una diferencia, sí tienes que ir con ella. Pero te ofendió ella a ti, yo te perdono, comadre. El perdón, escuche esto, el perdón es la más alta virtud humana. El perdón es la más alta virtud humana. Tú muestras a un hombre honorable y muestras a un hombre que tiene carácter para perdonar la ofensa más grande. Tú muestras a un hombre que lleva amargura en el alma y en su corazón, y ves a un hombre sin carácter. El perdón es básico para el corazón del cristiano, hermanos. Y una vez más repito, no sé si esta tarde has llegado a este lugar y tienes una situación en tu corazón y Dios te dice: el lugar más alto del ser humano es cuando perdonas las ofensas del otro. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Nos hemos extendido en esta introducción, pero es necesaria el poderla entender, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. El tema es la ofensa del hombre que vivía con la madrastra en los Corintios. El apóstol Pablo llama a la iglesia después de haber señalado el pecado, se arrepintió el hombre, tenemos que perdonarlo. Y en la iglesia nos sucede, alguien nos ofende en la iglesia, después de que alguien ha reconocido su falta, somos llamados a perdonar. Porque si no perdonamos, no logramos entender la palabra. Le basta a tal persona esta reprensión, versículo 6, hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice? Perdonarle y consolarle. Lo que yo le decía a usted como madre con sus hijos. Ya te ofendió tu hijo, después tienes que perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumida en demasiada, ¿qué dice? Tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y mire, hermano, que el tema del perdón se requiere obediencia a Dios, porque la carne no quiere perdonar. La carne, olvídese. La carne, me dices, te digo. Pero obedecer la palabra en el terreno de la ofensa para perdonar, se requiere realmente haber nacido de Dios. Todos necesitamos aprender a perdonar, iglesia. Todos necesitamos aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados
por Dios. Todos. Ahora sí, con esta base vamos a ir a Mateo 18, 21. Es un tema hermoso y precioso lo que es el tema del perdón. Y por algo la iglesia, Dios quiere que aprendamos el tema del perdón nosotros. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y fíjese que esta es la parte central de este pasaje. ¿Que pecare contra qué? Pedro no hizo esta pregunta por hacerla, hermano. Yo cuando lo estaba estudiando me quedé así, se me fundieron los fusibles. Porque Pedro estaba preguntando algo con toda intención. Jesús sabía del perdón, pero Pedro lo llevó y le dijo: mire, Señor Jesús, ¿qué debo de hacer cuando alguien me lo haga a mí personalmente? No con los demás, no, cuando me lastime, cuando me aflija, cuando me haga a mí. Jesús conoce las tendencias de los hombres. Pedro conoce la tendencia de los hombres, sabe que ellos no van a perdonar. Entonces Pedro vino con toda intención y le dice: ¿qué debo de hacer cuando alguien me lo haga a mí? Porque mire, una cosa es ver cómo el hermano perdona a otro. Ay, no fue para tanto. No, pero cuando te toca a ti, ahí sí dices: no, pues ¿cómo lo voy a perdonar? No sabe lo que sentí en mi corazón. Dice alguien en el mundo, ver los toros desde arriba es una cosa, y otra cosa es verlos ahí enfrentito. Y una cosa es ver la ofensa en otros, y otra cosa es verla en nosotros. Por eso Pedro con toda intención lo dijo: cuando me lo hagan a mí, Señor. Ahora, recordemos que el tema y el contexto de esto, Jesús anteriormente, en el versículo 15, habló del tema del perdón congregacional. Vamos a ir un poquito al contexto. Mateo 18:15. Por tanto, Jesús les está dando una enseñanza a los discípulos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndolo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús aquí les enseña a los discípulos: si hay un incidente, una fricción con alguien de ustedes, ve y búscalo. Busca el tema del perdón. Pero Jesús lo hace de manera general. En el 21 Pedro lo dice: no, ¿y si me lo hace a mí, Señor, qué? En el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. El 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Lo que Jesús está hablando aquí es de que el pecado que se ve en la iglesia afecta a la iglesia. Tenemos que enfrentarlo, y será el perdón donde se pueda solventar lo que es el dolor. Entonces Pedro dice en el 21, y si es contra mí, Señor, tengo muy buenas razones para no perdonarlo. Y si lo perdono, Señor, puedo perdonarlo hasta 7, le dice. Luis VII dijo lo siguiente: nada huele tan dulce como el cadáver de tu enemigo. Lo que agregó Luis XII es de que cuando a alguien no le perdonas, es mejor tenerlo de lejos. El perdón es muy ajeno, hermanos. No existe en el hombre el poder perdonar a aquel que le ofende. No existe en el ser humano, naturaleza humana, el poderlo perdonar, porque eso no está en el corazón. Ahora, Pedro emplea aquí un número y dice 7 veces. Ahora, ¿por qué? Hace 8 días vimos esto. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ir a Amós capítulo 1, versículo 3. Porque Pedro, cuando dijo el número 7, no porque se le vino a la mente. Él tenía el conocimiento de la cultura judía, donde los judíos habían sido enseñados que a las personas hay que perdonarlas 3 veces, y la cuarta vez no se la perdonas a nadie. Con base a Amós capítulo 1, y los que anotan, versículos 6, 9, 13.
Dice Amós capítulo 1 versículo 3, perdón. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Las 3 veces que me ofendan, las perdono. Y la cuarta dice, no. Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, que dice, no revocaré. Los judíos sabían que cuando alguien te ofendía, solamente eran 3 veces. Pedro dijo 7, porque que a veces es generoso. A ver qué decía Jesús. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Es así como la cultura judía comenzaron a enseñar entre ellos que cuando alguien te ofendía, solamente tenía 3 chances para perdonarla. A la cuarta ya no había perdón. Y eso lo enseñaron los rabinos. Pedro sabía eso. Por eso, cuando él habla en el versículo 21, le dice hasta 7. Versículo 22 de Mateo 18 para avanzar. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. A primera vista, tal parece que Jesús hizo una aritmética ahí de 7 por 7. No. Lo que Jesús hizo fue jugar con los números. Lo que realmente Jesús hizo, multiplicar el número que dijo Pedro por 7. El resultado que dio por 7. Y da 490 veces. No por el número, sino que el perdón debe de ser infinito. Todos los días tenemos que perdonar. Todos los días somos llamados a perdonar. En Lucas 17:3, ahí me acompaña, lo que Jesús quería realmente enseñarle a Pedro y hoy a nosotros como iglesia, es de que el número para perdonar las ofensas de los demás es un número indefinido, indeterminado, no tiene caducidad. Lucas 17:3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que decirle? ¿Cuántas veces quizás te lastima tu esposo al día? ¿Cuántas veces tus hijos te pueden ofender en el día? Las veces que sucedan, somos llamados ¿a qué? A perdonar. Perdona, hermano. Perdona. Porque cuando perdonamos, nosotros estamos teniendo paz. Todavía me falta muchísimo, pero vamos a cerrar en Santiago 2:13. Yo les invito a que el próximo martes vengamos para concluir. Es un tema muy importante, todavía me faltan las razones, porque el tema es aprendiendo a perdonar. Falta todavía ver las razones y las consecuencias del perdón. Pero vamos a concluir en Santiago 2:13. No hay límites para perdonar a los demás, hermanos. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, ¿qué dice? Qué tremendo. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. Es lo que Santiago está diciendo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa, ¿qué dice? Sobre el juicio. Es decir, es mejor perdonar que el juicio. ¿Sabe, hermano, que hubiera sido importante que hubieran más hermanos de la iglesia? El tema del perdón es sumamente importante. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de crecer. Tenemos que aprender a ordenar nuestro comportamiento. Y así como perdonamos a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, porque los amamos, y desde que nos enteramos que nos lastimaron, en el fondo existe un perdón para ese hijo. Así quiere Dios que nos perdonemos en la iglesia todos.
Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.